Dios les bendiga en esta mañana. Le damos gracias al Señor por el privilegio que nos otorga, ¿verdad?, de poder compartir una palabra con ustedes. Vamos en esta mañana a compartir un poquito de la palabra, pero antes que nada vamos a darle gracias al Señor, ¿verdad?, por esta bonita oportunidad que nos otorga. Padre amado, en esta hora venimos delante de tu presencia. A ti te damos gloria y te damos honra. Señor, gracias por amarnos, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por ese amor inmerecido, Jehová de la gloria, Señor. Gracias por tu gracia que nos cubre día a día, Padre amado. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos das de poder despertar en esta mañana. Gracias, Padre amado, Jehová, por esa oportunidad que tú nos otorgas hoy. Señor, de poder no solamente abrir nuestros ojos, sino también, Padre amado, de poder hablarle a otros de ti. Padre amado, en esta hora te pedimos que tú tomes todo control y toda dirección. Padre, te doy gracias por tu presencia. Gracias, Padre amado, te amamos, Jehová, te amamos. Padre, toma todo control y toda dirección. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 27. Y la poderosa palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. En estos versículos vamos a ver que Cristo fue el ungido, ¿verdad? Y es que tenemos que entender que la unción del Espíritu Santo es crucial. Para poder obrar en el ministerio que el Señor te ha entregado con mucha efectividad, es necesario aprender a ministrar el poder mediante el Espíritu Santo que Dios da. Asimismo lo hizo Cristo, nuestro Salvador. Y es que esas palabras que él acaba de leer, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Cuando vemos que Cristo fue ungido por Dios para complementar su ministerio terrenal, y es que todo lo que nuestro Salvador realizó en su carrera estuvo relacionado con el poder del Espíritu Santo que él había recibido. Tenemos que recordar que antes de entrar a este versículo, y el contexto principal es que Jesús ya había sido bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, donde el Espíritu Santo vino sobre él en forma corporal como paloma. Y en el mismo acto, el mismo Padre testificó acerca de él y dijo que ese era su Hijo amado, en quien él tenía complacencia. Y es que inmediatamente luego de este gran suceso y hermoso, donde hubo una manifestación tan bella, Cristo fue al desierto, donde fue tentado por el diablo y salió mucho más vencedor mediante la palabra. Y aquí vemos en estos versículos que después de estos sucesos, Cristo fue a Galilea. Y su fama de todas las cosas que él había hecho se había difundido. Y él estaba enseñando en las sinagogas de los judíos. Sí, nuestro Salvador, nuestro Mesías. Así que en este recorrido él se estaba dando a conocer como el Mesías esperado, el Hijo de Dios. Y así hablaba en las sinagogas de Nazaret. Cuando vemos esto, aprendemos la importancia de la unción del Espíritu Santo y cómo también nos impulsa a hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Porque lo mismo le pasó a nuestro Salvador cuando salió del desierto, se dedicó ¿a qué? A enseñar la palabra. Vamos a recordar un poquito hacia atrás que Nazaret era el hogar de José y María.
Y era una ciudad un poco despreciable, ¿verdad? Digamos, no muy buena. Y si recordamos, el discípulo Natanael dudaba que algo bueno hubiera podido salir de allí cuando se le dijo que habían encontrado al Mesías. Le informan a Natanael que el Mesías sí estaba ahí, que venía de Nazaret, como él era conocido, Jesús de Nazaret. Pero era una ciudad, vamos a decir, bien despreciable. No la conocían por nada bueno. Pero también nosotros entendemos que nuestro Jesucristo, nuestro Salvador, fue criado allí por María y por José. Un pueblo con no mucha reputación. Y saben algo que me llamó la atención, es que tampoco Nazaret se menciona en el Antiguo Testamento. Pero aprendemos que todo tiene su tiempo. Hay algo que es necesario que nosotros entendamos, que en estos versículos, cuando Jesús iba a la sinagoga y fue a hablar a la sinagoga de Nazaret y le tocó leer esta parte tan especial que leímos en el versículo 18, Jesús no vino a la tierra y tampoco vino a la sinagoga a perpetuar la ley, sino que él mismo vino a cumplirla en sí mismo. Y luego fue a darla por terminada cuando llegó a la cruz. Y es que tenemos que entender que ese día que él se presentó a la ciudad era sábado. Era el día de reposo de aquel pueblo, de los judíos. Recordamos que ellos guardaban el sabbat, el día del reposo. Pero mira qué lindo. Aprovechó nuestro Salvador que los judíos se reunían para leer la ley. Y es que si nos vamos al contexto, al mensaje principal, se mostró a ellos como el ungido de Dios. Debemos nosotros también de usar todas las oportunidades que el Señor nos permita para llevar la palabra del Señor. Hay tantos perdidos en el pecado y en la misma religión también, esperando un mensaje de salvación, de paz, de restauración, esperando un mensaje de Cristo, no de religión, de Cristo. Cristo te ama. Cristo murió y resucitó. Por amor a ti, su sangre fue derramada en la cruz del Calvario. Y es que cuando entendemos que somos un instrumento eficaz de nuestro Salvador, comenzamos a realizar la obra mediante el Espíritu Santo y permitimos que la palabra se cumpla. La palabra del Señor es la que trae luz a esos ojos perdidos que andan perdidos, a esos corazones confundidos. Y es que mediante la palabra tú le puedes mostrar a Cristo tal y como es. No como lo que han estado acostumbrados a escuchar, no. Cristo te ama y quiere cambiarte la vida. Cristo, sí, ven a Cristo tal y como eres, pero yo te aseguro que Él no te va a dejar como estás. Porque es experto en cambiar historias. Y eso era lo que estaba sucediendo aquí en el libro de Lucas capítulo 4, versículo 16. Cuando hablamos de la importancia que se manifestó allí, era que él iba a leer las Sagradas Escrituras. El mismo Cristo iba a leer las Sagradas Escrituras. Y tenemos que ver algo. En la sinagoga se le dio a nuestro Señor Jesús el libro del profeta Isaías, como lo está mencionando Lucas aquí. Miren esto. Y es que este fue el mayor profeta del Antiguo Testamento. Cuando vemos la referencia sobre la muerte expiatoria de nuestro Salvador, ay santo, debemos orar para que podamos también nosotros discernir la palabra correctamente y siempre que la llevemos esté llena del mensaje de Cristo, que nuestros mensajes sean cristocéntricos. La profecía que Cristo estaba leyendo allí, en aquella sinagoga de Nazaret, anunciaba que el Espíritu del Señor estaba sobre el Mesías. Y es que a veces no estudiamos
completamente el ministerio de Cristo. Pero déjame decirte algo, que cuando tú lo hagas, te vas a percatar que una obra tan gloriosa no se podría hacer sin el Espíritu Santo. Jesucristo estaba allí leyendo el libro de Isaías. Y es que era una unción. Mira, era una unción lo que había en aquel lugar. Porque Dios, nuestro Salvador, estaba hablando de Él mismo, aunque la gente no pudiera entender. Mira, ¿sabes una cosa? Cuando tú cargas al Espíritu Santo, esa unción te da la garantía de ganar cualquier campo de batalla. Así mismo como estaba Jesús allí, enfrente de aquellos que tal vez comenzaron a llamarlo blasfema, porque se hizo llamar el Mesías, el Hijo de Dios, el que estaban esperando, porque dice el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Yo me estoy imaginando a Jesús con esa autoridad, con ese amor, con ese poder, leyendo eso en aquella sinagoga. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido con ese poder, que yo me imagino que a lo mejor, mire, la Biblia no lo detalla completamente, pero vamos a trasladarnos a esa sinagoga. Métete a la sinagoga conmigo, métete ahí, ponte a mirar alrededor y estás viendo todos los fariseos, los escribas, los saduceos, mirando al Salvador allí metido, parado allí leyendo aquel pergamino, aquel papel que estaban los escritos del libro de Isaías. Y cuando se para ahí a leer, él habla con ese amor y comienza a decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. No envió a cualquiera, me envió a mí. Yo me estoy imaginando a Jesús allá hablando con esa autoridad y las personas mirando con la autoridad con la cual él estaba hablando, ese poder que se tuvo que haber sentido en aquel lugar. Pero qué lindo que en el versículo 21 le dice, versículo 20, vamos al 20, perdón. Y enrollando el libro, lo dio al ministro de aquel lugar. Pero mira lo que pasó, se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy, no mañana, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Mira, qué lindo y poderoso es el Señor. Es que no se iba a cumplir mañana, se estaba cumpliendo hoy porque Él estaba ahí. El Hijo de Dios estaba ahí. Cuando Jesús enrolló ese libro, que se lo dio al ministro y él se sentó, mira, yo te voy a decir algo. Aquí no hay solamente más que un ejemplo de respeto y reverencia por la palabra. El hecho de dar la palabra que estaba escrita al ministro encargado en esa sinagoga nos está mostrando el nivel de responsabilidad que aquel tenía ante el Señor y ante todos los oyentes de aquella sinagoga. Y es que en cuanto a enseñar las escrituras, podemos ver aquí en el libro de Lucas que también hizo una recopilación como lo hicieron Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los evangelios. Mira, te voy a decir algo. Qué responsabilidad que aquel, el mismo del que se estaba hablando, mira qué lindo. Y hoy en día nosotros no queremos tener esa reverencia. Pero escúcheme ahora. Después que tu Salvador, mi Salvador, nuestro Salvador Jesucristo se sentó, la costumbre de la sinagoga era de ponerse de pie para leer las escrituras y luego sentarse. Pero después tenían que explicarlas. Las personas asistentes a las sinagogas sabían que detrás de aquella lectura y de aquel lector tendría la capacidad de ministrar el significado de la palabra de Dios. Por eso es que en este versículo 20, y si leemos el 21 y el 22, nos abren los ojos
porque todos los que estaban en la sinagoga comenzaron a fijarse en aquel Jesús de Nazaret, en aquel que habían dicho nada bueno sale de Nazaret. Pero aquellas miradas eran de asombro. Pero si vamos a ver, habían que eran miradas provenientes de corazones llenos de fe. Que es que cuando Jesús comenzó a leer aquella palabra, aquella escritura, estaban teniendo el cumplimiento frente a ellos. Y déjame decirte algo, todos quedaron maravillados de que aquel que ellos habían conocido como el simple hijo de José el carpintero pudiera hablarle tales palabras con tanta gracia, con tanto amor. Pero déjame hacer una pausa aquí. Es demasiado triste tener al Hijo de Dios de frente y haberlo confundido con un simple hijo de José. Y ahora sí yo te voy a decir algo en esta mañana. Cristo nada más no quiere que tú lo conozcas como que Él es el verdadero Mesías, el ungido, sino que creas en Él para salvación. Porque es eso lo que puede cambiar positivamente tu vida, tu actitud y tu manera de ver las cosas por toda la eternidad. No es simplemente que voy a decir, no, yo sí, Él es el Mesías, pero no es simplemente que lo reconozca, tienes que creer que Él es el Hijo de Dios y Él es tu salvación. Él quiere impactar tu vida, Él quiere cambiarte. Mire, el versículo 23 dice algo que la poderosa palabra del Señor. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en la tierra. Voy al 24 rapidito. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Este versículo 23 a mí me llamó la atención, porque nosotros tenemos que aprender a tomar lecciones de la vida de nuestro Señor, porque también le sucedieron a Él. El ministerio de Jesús no se habría de asentar allí en Nazaret, sino en muchas ciudades. Recuerden que Él hizo muchos milagros. Pero aquí yo aprendo algo, que es que Jesús no tenía que hacer milagros para satisfacer la curiosidad de aquellos incrédulos o de las personas que solamente estaban esperando ver algo. Jesús quería más. Jesús quería que creyeran en Él. A mí me llena la atención, y yo creo que a todo aquel que lee la palabra, que cuando dice en este versículo 24 que ningún profeta es aceptado en su propia tierra, y con esto Jesús está dando por sentado que Él es el gran profeta, y tampoco lo entendieron. Que Él era ese gran profeta que iba a venir, pero que también sería rechazado por su pueblo. Muchos profetas en ese tiempo y antes, recuerden que tampoco fueron aceptados. Muchos de ellos murieron clamando y exponiendo la palabra de Dios, tal y como era, sin cambiarla. Mire, nuestro Jesucristo enfatiza la verdad. Y es fundamental que nosotros también prediquemos y enseñemos la verdad. Si Jesús, siendo el ungido de Dios, vino a este mundo y pasó y fue rechazado, ahora yo te recuerdo algo. Hay tantas cosas que pasaron y que son necesarias. No cambies el mensaje. Si vuelvo a Lucas capítulo 4, es necesario que nosotros aprendamos a desarrollar la conducta que el Espíritu Santo nos dirija, porque es el modo que vamos a representar
a Cristo. Y si el mismo Jesús en un momento dado dijo que no lo aceptaban porque no hay profeta en su propia tierra, y qué difícil es poder predicar donde te conocen tal vez. Pero Jesús no estaba hablando de que no prediques porque te conocen, no profetices porque estás ahí. No estaba hablando de eso. Estaba hablando porque Él era el que ellos estaban esperando y no lo conocieron. Yo en esta mañana quiero dejarte con esto. Es necesario que estemos bien seguros que a través de nuestro Jesús de Nazaret, de ese lugar donde nadie decía que algo bueno salía, que Él era el Cristo prometido, y que a través de todo el Antiguo Testamento, si estudiamos las distintas profecías, encontramos que Jesús es el cumplimiento pleno de lo que Dios había hablado acerca de su Hijo, nuestra promesa de redención. La Biblia nos enseña fundamentalmente para que podamos ver en ella, porque es que la palabra es vida, es viva, para que podamos ver en ella al Hijo de Dios, al escogido desde la eternidad, prometido en las Santas Escrituras y manifestado en carne a este mundo para nuestra salvación. Aunque Israel lo haya rechazado y la mayoría de ese pueblo no discernió que Dios estaba en medio de ellos, que estaba ahí Jesucristo, el Mesías que ellos esperaban, realmente la unción del Espíritu Santo estaba sobre ese hombre. Jesús tiene una compasión singular por aquellos que lo necesitan, por aquellos que están quebrantados, por los pobres en espíritu. Y recuérdeme algo, Jesús hizo milagros que nadie podía hacer antes, y que hoy en día esos milagros todavía siguen existiendo, porque la palabra de Dios no cambia, sigue siendo la misma, porque nuestro Salvador no cambia. Pero ahora sí termino con esto. El hecho de que ese pueblo no lo haya recibido no fue simplemente un fracaso de su comisión. Me lo repito. El hecho de que el pueblo no lo haya recibido en ese momento no llegó a ser el fracaso de su comisión. Que a donde vayas y no te reciben, no es fracaso. No es fracaso, no es que fracasaste como predicador, no es que fracasaste como misionero, como evangelista, no. Es que recuerda algo, que Dios ya había determinado salvar también a nosotros los gentiles y permitirnos ser parte del valor de la sangre que habría de ser derramada de su Hijo amado en la cruz del Calvario. Y es que por eso ahora tanto judíos como gentiles creemos en Jesús. Pertenecemos al mismo pueblo por el Espíritu del Señor. Y de esta manera disfrutamos la unción libertadora y sanadora de nuestro Salvador. ¿Por qué es tan importante que entendamos que somos privilegiados? Tenemos algo que no merecemos. Tenemos perdón, tenemos amor, compasión, misericordia, gracia, y no la merecemos. Mire, como ministros, exponedores de la palabra del Señor, yo quisiera que en esta mañana usted entienda algo. Hay alguien que le ama y quiere que usted siga caminando, quiere que usted siga predicando, pero que siempre recuerde que tu mensaje debe ser cristocéntrico. Cristo es el centro de todo. Aquí, mientras leí estos versículos y comparto con cada uno de ustedes en esta mañana, tantas cosas que pasó nuestro
Salvador. Y aún estando en esa sinagoga, yo creo que fue lo más que me impactó de estos versículos, que al tan esperado que tenían estaba dentro de la sinagoga con ellos. Se dirigió con respeto, con sabiduría, aún sabiendo que él era el enviado. No fue altivo, fue humilde, fue sencillo y respetó al ministro de aquel lugar. Mira, Dios tiene control de todas las cosas. Es necesario que entiendas que la unción del Espíritu Santo estaba sobre nuestro Salvador y también está sobre ti. Yo quiero que tú entiendas que es necesidad que el Espíritu Santo sea el que te dirija para que tú puedas ejercer tu ministerio, para que puedas ejercer tu llamado. Yo quiero que en esta mañana tú entiendas que si quieres caminar bajo obediencia y bajo la voluntad de Dios, tiene que ser el Espíritu Santo que te dirija. Quédate con esto. Cierra tus ojos e imagínate que estás en esa sinagoga y que el Creador de todas las cosas, el que vino y murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, está hablándote. No le está hablando te está hablando a ti. Y te está diciendo que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y en esta mañana Dios te está diciendo: yo soy el que sano el corazón, yo soy el que doy libertad a los cautivos, yo soy el que doy vista al que está ciego, yo doy libertad a los que están oprimidos. Yo soy el Hijo de Dios. Imagínate estar tú ahí en esa sinagoga y tenerlo frente a frente. Qué presencia más hermosa. En esta mañana quiero darle las gracias primeramente al Señor por esta oportunidad. Cada día que podamos hablar de la palabra del Señor es una oportunidad que Dios te está regalando para que puedas compartir la salvación con otros. Y tal vez hay muchos medios de hacerlo, pero este ha sido el medio que Dios ha usado, que Dios ha placido. Y seguimos esparciendo la palabra también en las calles, a donde Dios nos lleve. Y es importante, porque la salvación es para todos. No nos podemos quedar callados. Y piensa en esto: la necesidad de cargar, de tener y ser sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona y también se contrista. Así que te invito en esta mañana que si tú has sentido: Señor, gracias primeramente por tu presencia y por tu Espíritu Santo, pero que también puedas reconocer si has contristado a esa persona y sientes que no camina contigo, te recuerdo que la necesitas para poder ser un ministerio, un ministro efectivo. Dios les bendiga de manera especial. Vamos a hacer una oración y vamos a darle gracias al Señor por esta mañana. Padre amado, en esta hora te doy gracias por tu palabra. Gracias, Padre amado. Gracias porque es que tú nos confrontas, porque es que tú nos hablas. Yo te presento a cada persona que ha escuchado esta palabra. Yo te pido, Espíritu de Dios, Padre amado, que seas tú redarguyendo, que seas tú escudriñando. Hay una alabanza que dice: escudriñame, dime qué hay adentro de mi corazón, pues me falta aliento. Y es ese momento que tenemos que decir: Señor, escudriñame, escudriñame. Si tu hijo amado fue bautizado, fue al desierto, mira, Dios mío, se metía a la sinagoga, y cuando llegó a esa sinagoga en Nazaret, Señor, mira, Padre Santo, Él habló con tanto amor, con autoridad, con poder, allí dejándole claro a la gente, y dejaba a la gente asombrada.
Y es que esas palabras salían ungidas. Sí, era el Hijo de Dios, pero yo quiero que tú entiendas que también era hombre en esta tierra. Mira, el Espíritu Santo hoy quiere revestirte. Así que dile así: escudriñame, Espíritu Santo. Señor, vengo delante de tu presencia. Gracias por este momento. Pero Espíritu Santo, escudriñame. Escudriñame, dime qué hay adentro. Mira, Señor, saca lo que tengas que sacar. Señor, yo necesito sentirte, necesito que seas tú guiando mi ministerio, que seas tú guiando mis pasos. Señor, quiero ser instrumento de bendición para otros. Mira, Padre amado, yo quiero llevar tu palabra con amor, con humildad, con poder, con unción, Padre Santo. Padre, reconociendo que no soy yo. Así dile al Señor en esta mañana: no soy yo. Señor, eres tú, que a donde quiera que yo me pare, yo te represento. Porque donde quiera que tú te parabas, Jesús amado, tú representabas a tu Padre. Donde quiera que tú ibas, tú representabas a tu Padre. Así también quiero yo representarte. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Glorifícate, Jehová. Y nosotros creemos en esta mañana que tú lo puedes hacer. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias le doy a cada uno de ustedes por conectarse en esta mañana en la familia de Entre Té y Palabra. Dios les bendiga, esperando que sea de mucha bendición. Y recuerde que todo obra para bien.